Colombia, las niñas, niños y jóvenes rurales han sido históricamente víctimas silenciadas e invisibles del conflicto armado. Quienes acá dan su testimonio son oriundos de los municipios de Tame en Arauca y Mapiripán en el Meta, departamentos ubicados en la región de la Orinoquía, un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados de sabanas y bosques. La colonización, la explotación de la tierra, el conflicto armado, el clientelismo, la corrupción y la impunidad han hecho de esta región una de las más pobres y desiguales del país, donde se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, en donde las víctimas también han sido las niñas, niños y jóvenes. Según los registros de la Unidad para las Víctimas, esta cifra asciende los 2.500.000. Eran muy bonitas esas épocas porque uno caminaba por todo lado y no le pasaba nada. Jugábamos mucho con los chinos allá en la escuela, compañeros. Jugábamos mucho. Íbamos a jugar fútbol, jugar bolinchas. Montábamos bicicleta. El que tuviera bicicleta, íbamos a echar baño a una poceta que quedaba en el pueblo. Nos reuníamos 5, 6, 7 chinos que tuvieran bicicleta y nos íbamos a jugar a la poceta. Yo tenía 9 años, mis otros 2 hermanos tenían 14 y 16, la que estaba acá en Villavicencio tenía en ese tiempo 19, pero pues precisamente nosotros íbamos para el Bichada a pasar vacaciones, ¿sí? Mientras mi familia trabajaba, o sea mi mamá y mi papá trabajaban, nosotros pues esas eran nuestras vacaciones, salíamos del colegio y siempre íbamos para el Bichada, ese era el plan, y pues éramos muy felices en realidad. La guerra llegó a esta región con la confrontación armada entre guerrillas y paramilitares que se disputaban el control territorial. La violencia se hizo más fuerte en la segunda mitad de los años 80, con la militarización por parte del Estado y la llegada de los nuevos llaneros, quienes llevaron disque el desarrollo y el progreso con actividades petroleras y grandes plantaciones de monocultivos que generaron fuertes conflictos por la apropiación de la tierra. Una historia que se llenó de sangre y horror que aún no concluye. Así, muchas niñas, niños y jóvenes tuvieron que vivir la violencia. La noche estaba clarita, estaba muy clarita porque se notaba cómo ellos venían y nosotros estábamos a la orilla. Mi papá no me decía absolutamente nada, yo solo escuchaba. Cuando de repente escuchamos que venía la señora llorando, ella venía llorando en esa canoa y gritaba y decía no puede ser, están muertos todos, decía, los mataron a todos. En ese momento yo como que acepté, pues no acepté, no, digamos comprendí que algo había pasado, ¿sí? Comprendí pues que era la muerte, fue rápido. Cuando yo empecé a escuchar que esa señora, ella decía, los mataron a todos, había mucha sangre, había mucha ropa por ahí regada, había muchas cosas, había trasteo, había cosas, materiales regadas. Entonces yo empecé a preguntarle que si había visto un pantalón a cuadros, ¿sí? De rayas y cuadros, de cuadros. Entonces ella me dijo, sí, eso también lo vi y estaba lleno de sangre. Entonces yo le preguntaba, y los zapatos de mi hermano que eran negros, también los vi, y las chanclas de mi hermana que eran blancas, también las vi, ella me decía. Entonces yo preguntaba por las cosas que ellos llevaban puestos y ahí fue comprendí que mi mamá era la presidenta de la junta, desde muy pequeña recibía amenazas, en esa época tenía 14 años, cuando llegaron ellos y me dijeron que tenía que ir hasta donde estaban, llegaron ese día mal encarados y me hicieron ir hasta allá. Yo llegué, cuando llegué allá pues los miré a todos mal encarados y bueno, con armas y eso, me puse a llorar y ellos se burlaban de mí, me decían que por qué yo lloraba. Entonces yo les pregunté que para qué me tenían allá, entonces ellos me dijeron
que si yo no me acomodaba, ellos iban y me dejaban en las patas de mi mamá muerta. Yo me acuerdo que tenía 9 años, pensaba que no podía enfermarme, no podía gritar, no podía llorar, mucho menos hacer ruido. No podíamos hablar, estuviéramos viendo que estaba en peligro la vida de mi papá o de mi mamá, porque a mi papá lo tuvieron varios días en la casa porque no podía moverse, porque según ellos él ayudaba a la guerrilla. Estos hechos victimizantes fueron silenciados e invisibilizados durante más de 20 años. Estos niños, niñas y adolescentes no pudieron hablar, expresar su dolor, su angustia, de tal forma que pudieran elaborar lo vivido. El despojo del territorio, la impunidad, la revictimización, el difícil acceso a la justicia, el no saber por qué pasó lo que vivieron, y la no reparación integral acompañados del dolor, la culpa, el resentimiento y el miedo continúan presentes en sus vidas. El hecho que sufrí de violencia sí me ha cambiado harto la vida, puesto de que me tocó salirme de la tierra donde soy, del lado de mi familia, en mis planes de vida, mejor dicho, me cambió casi en todo porque me tocó adaptarme a una cultura que no es la mía. Siempre he pensado que la gente a raíz de todo esto me ha visto es por la masacre, ¿sí? Siempre he tenido, aparte de ver el problema, siempre he tenido pues el deseo de superarme, demostrándomelo a mí misma, porque pues yo no soy la masacre, del planchón, porque tengo cualidades, porque tengo habilidades, y a pesar de que sé que yo puedo, sí han habido ocasiones donde me siento pues derrumbada, donde caigo, donde digo ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? Los impactos psicosociales continúan afectando a quienes vivieron el conflicto armado cuando eran niños y niñas, y ha generado profundos efectos transgeneracionales en los hijos e hijas de estas víctimas. En estas nuevas generaciones, el conflicto armado continúa perpetrando su cometido: silenciar a las víctimas, romper con el arraigo a la tierra, al territorio, y el tejido social continúa fracturado. Por eso, estas nuevas generaciones de niños y niñas hacen un llamado para no continuar invisibilizados, para que el Estado también los tenga en cuenta en los procesos de reparación integral incluidos en el acuerdo de paz. Que se plasme la verdad de lo que pasó en Mapiripán. Eso es importante, más con nosotros los niños de esa época, que puedan escucharnos, porque casi la mayoría de procesos que se hacen son con los papás, y no con nosotros los hijos. Entonces, pues muchas veces las voces de nosotros han estado invisibilizadas. Que este tipo de actos no se vuelvan a repetir en el mundo y todo lo más aquí en el departamento de Arauca, porque somos niños. No nos roben la infancia, no nos roben los derechos, ni nos vulneren los derechos de ser niños.